tiene, todo lo que eso significa. Pero dentro de esta depresión mayor hay un nivel leve, hay un nivel moderado y un nivel grave. Y el grave con psicosis. Eso es por la severidad del cuadro. También hay un grado de deterioro social, porque las relaciones se van apagando o se van distanciando, y el deterioro laboral, porque va a fallar en su trabajo. Los criterios de exclusión, o sea, no son depresión mayor, el duelo, las pérdidas, se me murió el fulanito, el meganito, se me murió el enamorado, se me acabó la belleza, se me acabó la riqueza, lo que sea, ¿no? Y la depresión que es secundaria a enfermedades o a drogas. Los factores de riesgo son más en mujeres y en los que tienen pobre red de apoyo. Y ni se diga de los que tienen familia con depresión. Los nuevos episodios suelen ser más graves, más seguidos, más intensos, más bruscos. Y el melancólico es uno de los episodios más graves, más intensos, se puede decir, y donde hay mayor comorbilidad con ansiedad y tabaquismo. Los enfermos mentales fuman mucho. Hay estudios que explican por qué los enfermos mentales fuman tanto. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial de la depresión mayor? Si es netamente depresión mayor, o sea, monopolar, el primer diagnóstico es con el trastorno bipolar episodio depresivo, cualquiera de esos niveles de severidad. La bulia que se produce durante la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico va hacia la apatía. La apatía es un signo cardinal en la esquizofrenia. La depresión post-esquizofrénica, a veces damos tanto antipsicótico que lo dejamos también deprimido cuando hay una aceptable vibración emocional. El episodio depresivo del trastorno esquizoafectivo, con la distimia y con el afectivo orgánico. ¿Con quiénes se puede acompañar ese comórbido, la depresión mayor? Miren, 60% con patología psiquiátrica, el 30% con los trastornos de personalidad. Entre la patología psiquiátrica, la ansiedad es la parejita más fácil de seguir, las fobias, el pánico, el obsesivo compulsivo, el abuso de alcohol y drogas, y con las enfermedades médicas. La depresión mayor hay que tener mucho cuidado porque es muy frecuente que sea comórbida con las enfermedades cardiovasculares, especialmente con el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. A veces hay unos desencadenantes en los primeros episodios, pero hay que ver que en el fondo no son desencadenantes, sino que ya eso estuvo antes y que el supuesto desencadenante aparece mucho después. Depende de lo bien que se pueda hacer la historia psiquiátrica. Abraham Lincoln era un depresivo mayor y decía: ahora soy la persona más miserable que vive en el mundo. Si lo que siento fuera equitativamente distribuida a toda la raza humana, no habría una cara sonriente. Fíjense lo mal que se sentía. No habría una sola cara sonriente sobre la tierra. Si jamás estaré mejor, no lo puedo saber. El permanecer como estoy es imposible. Debo morir o mejorar. El depresivo mayor sufre mucho. Vamos a ver ahora la distimia, que es una depresión permanente, no es episódica. Hemos dicho que la depresión mayor es episódica, esa es la gran diferencia con la distimia. Es una depresión permanente. Y lo que caracteriza a la distimia, justamente ahí como en la figurita, tiene como una nube negra, ¿no? Una nube negra ahí, de mal genio, de gran disforia,
es como si fuera una depresión mayor muy atenuada, cargada de insatisfacción, muy binaria, muy ácida, siempre quejándose, siempre cargosos, son esas personas cargosas. Atender un depresivo mayor, por muy mal que esté, da más satisfacciones que atender un distímico. Un distímico, al menos yo siento que estoy a punto de perder la paciencia a veces, con todas sus quejas, con todo lo que ven mal, con todo lo que aprecia mal, con todo lo que se queja y que nada está conforme. Suele comenzar en la infancia o la adolescencia y es insidioso, va ahí. El factor precipitante más frecuente es el estrés crónico, o conflicto, los niveles socioeconómicos o educacionales bajos. Son las personas que siempre van a pedir su descanso médico. Siempre. Y es comórbido con otras enfermedades psiquiátricas, especialmente con los trastornos de personalidad. Son muy maduros, baja tolerancia a la frustración, insoportables. También las mujeres ganamos en esto. Ya se dice que incluso acá puede ser de 3 a 1. Ahí está todo lo que puede verse que es lo mismo que en la depresión mayor, pero ya saben que es atenuado y con menos intensidad y cargado de mal genio, de fastidio. Son muy improductivos, muy improductivos. Ir persiguiendo al médico para aquí, para allá. Hay muchos de los neuróticos, de los distímicos, porque es la antigua neurosis depresiva, que son los que están pidiendo, a veces, no están pidiendo, llegan a discapacitarse por la cantidad de casos médicos que tienen. Sienten algo, están fastidiados por, puedo trabajar, doctora, me siento mal, no puedo levantarme. Uy, qué insoportable, por Dios, uno a veces está hasta acá con sus malestares, con sus cosas, y ellos por un dolor de cabeza, por un problema que han chocado con el hijo, con el marido, con alguien, o con el jefe, descansó. Y son horrorosamente quejosos de todo. Ahí está en el gráfico como la distingue, ¿no? Siempre ahí, subida hacia abajo. La clínica, acá está más clara la clínica, ahí estaba todo el rollo de lo que podía darse. Mínimo 2 años para hablar de distimia. Mínimo 2 años donde es permanente, así de subidas y de bajadas, pero nunca llega a la última. Por lo menos 3 síntomas de la depresión mayor, los síntomas cognitivos son más que los vegetativos. ¿Por qué? Porque se quejan. Incapacitante por disforia casi permanente, vimos lo que era la disforia, ¿no? Hay síntomas muy superiores. Es que usted no lo siente, doctora, usted no sabe lo que es esto. Si usted sintiera, si usted estuviera en mi cuerpo, si usted estuviera en mi mente. Oh, por Dios. Cosas tan insignificantes. Fatiga y falta de rendimiento general. Los criterios de exclusión. No puede ser una depresión mayor. No debe tener manía o hipomanía y no puede ser secundaria a enfermedades o a drogas. El diagnóstico diferencial justamente con las enfermedades que son secundarias a alcohol o drogas, con la demencia, con el bipolar episodio depresivo, con la misma depresión mayor, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La distimia también se da en niños. Hay niños que pueden tener hasta 1 año así, con distimia. Mínimo 1 año se consideran niños. Por eso es que ahí antes decía, inicio en la infancia o la adolescencia. Hay distimia, se hace ese diagnóstico. Y ahora vamos a ver lo que a ustedes les va a llegar como pan caliente, que es la depresión enmascarada o la depresión larvada. Es una depresión donde
la depresión, la tristeza, la anedonia es poco evidente. Lo que más van a ver son síntomas somáticos. Todo, que me duele aquí, que tengo esto, que tengo lo otro, van a ir de N especialistas, les van a hacer N estudios, van a gastar un montón. Oye, me encanta todo. Y dice que no tengo nada. Y algunos por ahí le mandan algo, y ustedes vieron todo lo que les mandan. Le mandan el famoso gamalate, que creo que es desde antes de Coronasta, porque es antiquísimo. Es vitamina B12 con no sé qué cosa. Les mandan vitamina B12, les mandan alguna vitaminita, complejo B, les mandan su magnesol y todo eso. Les mandan su, ¿cómo se llama? Esas flores de bar, todas esas cositas. Van por todo sitio. Y entre esos también está el colon irritable. Las recetas la migraña, la cervical, la lumbar, todo eso. Uno le da tratamiento y se va. Incluso muchas fibromialgias actuales. La fibromialgia se cura con antidepresivos. Yo les digo, esta es una fibromialgia increíble, ¿no? Porque fíjese, con los antidepresivos, con el tratamiento que le hemos dado, está usted. ¿Cómo está? Muy bien, dice, muy bien, he debido venir acá. No suelen tener causa orgánica, ¿ya? Y van a los médicos de una forma excesiva, inútil, por eso dicen al doctor shopping, que van como si fuera una tienda. Es frecuente la lexitimia, porque ¿qué dijimos que era la lexitimia? Esa dificultad para expresar lo que está viviendo emocionalmente, ¿no? Entonces le echan la culpa a su estómago, a su cerebro, a su garganta, a su columna, lo que sea. Y hablan. La distimia, pues pueden ser detallistas, superficiales, pero no centrados en lo emocional. Y buscan a los curanderos. El 50% no se diagnostica. No se diagnostican porque ustedes van a seguir ganando su dinero gracias a las depresiones larvadas o enmascaradas. Van a recibir muy bien. Cuando de vez en cuando se acuerdan de su profesora, me mandan, ¿ya? Así que no la pudieron sacar porque a lo mejor pues aprendieron también que ya hacen la competencia. El diagnóstico diferencial con la enfermedad física, la somatización, la hipocondría, los conversivos, los trastornos de personalidad, los conflictos de pareja, familia, porque como todo eso está inmerso, la lexitimia tiene que ser con todo eso. La problemática laboral y el bajo rendimiento escolar. La depresión estacional. La depresión estacional se encuentra tanto en el monopolar como en la bipolar, en la depresión monopolar como en la bipolar. En algunos países, especialmente en los países del norte, las estaciones están muy bien definidas, ¿no? En verano, calor, en invierno, pues frío. Entonces, de acuerdo a esto, hay la depresión estacional que se suele dar en la época del frío, donde se habla de la hibernación humana. Generalmente es en el hemisferio norte. Y cuando es del tipo bipolar, en verano viene la hipomanía. Y si no, en verano están normales. Se inicia en la infancia o en la adolescencia. Las mujeres super ganamos la relación a 6-1, nos da por comer chocolate, el Crown con chocolate, está ligado a la melatonina y cambios hormonales. Y para resolverlo no solamente se utilizan los antidepresivos, sino que también se ve la fototerapia, ¿no? Los establecimientos donde están ellos, los trabajos, las casas, todo, tienen que estar cercanos a la luz natural, o sea, donde ellos puedan estar cercanos a la luz natural, los techos y paredes, incluso el piso totalmente blancos y con mucha luz blanca, no la luz cálida, sino la luz blanca. La depresión atípica. La depresión atípica
muchas veces es cuando no se sabe qué diagnosticar, ¿no? Porque no se le encuentra ni pie ni cabeza. Hay un ánimo depresivo, hay una mezcla también de síntomas somáticos como el aumento del apetito, el aumento del peso, se van poniendo gorditos, les da por dormir, están todos pesados. Hay mucha falla, estas relaciones atípicas, una de las cosas que llama la atención aquí, mucha falla en la relación interpersonal. Y se van poniendo muy discapacitados en el sentido de que no pueden hacer sus cosas. Y no saben qué tienen, se podría decir que algunos son un poco alexitímicos y no pueden expresar qué más puede estar sucediendo, ¿no? Al no saber uno qué está pasando, esto podría ser una depresión, pero es muy, muy atípico. Entonces ahí se usan antidepresivos. Y cuando veamos la clase de antidepresivos, vamos a ver que ahí se usa, uno de los que más se usa en depresión atípica es hemoclobemida, ¿no? Que es un MAO. Este es el famoso trastorno mixto ansioso depresivo. ¿Qué cosa tiene ansiedad depresión? ¿Qué cosa tiene ansiedad depresión? Si ustedes ven, yo les mostrara las estadísticas de los trastornos mentales en consulta externa y hospitalización parcial, este es el diagnóstico que más se hace en la realidad de salud mental, ¿verdad? Mientras que en hospitalización el que más se hace es esquizofrenia, en consulta externa y hospitalización parcial, este es el más frecuente. ¿Qué es lo que caracteriza el trastorno ansioso depresivo? La disforia. La disforia de por lo menos un mes de duración. Son carbocitos, son casi como los distímicos, son carbocitos, por Dios. Y se quejan también de que no pueden concentrarse, de que les falla la memoria, que no pueden dormir, que tienen ansias. Viven como son ansiosos. Fíjense, lo primero que va es ansioso depresivo, no dice trastorno depresivo ansioso, dice trastorno ansioso depresivo. ¿Ya? Lo que más está presente la mayoría de veces es que ansiedad, y la ansiedad es un temor a algo que no se sabe qué es, ¿no? Es un anticiparse a algo que no se sabe qué es, a una amenaza, y eso es la anticipación de lo peor, la desesperanza y con autoestima disminuida. Pero aquí no son no le están pidiendo tanto descanso médico como la distimia. Las distimias son insoportables. La depresión bipolar, la depresión es el episodio que hay en la bipolaridad. Es una depresión como esta, solo que es hasta cierto punto más intensa, más enlentecida, con mayor retraso motor, está más tirado en la cama. El bipolar, cuando se deprime, está más tirado en la cama, está más perjudicado, se puede decir, está más somnolente la mayoría de veces. Suele ser frecuente cuando hay una depresión postparto. Muchas veces el camino que va a seguir es hacia un diagnóstico de bipolaridad y su debut ha sido depresión. Estos muchas veces desaparecen sin tratamiento, por eso es que a veces cuando uno va a hacer el diagnóstico de bipolaridad, dice, pero ¿y cuándo tuvo depresión? Hay que comenzar a buscar, a hacer una historia más detallada. ¿Cuándo estuvo la depresión? Porque muchas veces remiten sin tratamiento. Ahora, estas depresiones, cuando damos antidepresivos, muchas veces vienen a manera. Muchas veces, no siempre. Por eso es que hay que tener cuidado. Y el antecedente familiar, igualito que en la depresión mayor monopolar, hay que tener el antecedente de bipolaridad, incluso de monopolaridad depresiva. Tampoco es secundaria a enfermedad médica o a drogas.
La depresión resistente o refractaria son esas que no nos responden a los tratamientos, a dos tratamientos. Yo tengo que hacer un buen tratamiento en cuanto a elegir el antidepresivo, en cuanto a la dosis que tengo que dar y en cuanto a que mínimo con un antidepresivo tengo que estar de 4 a 6 semanas y haber probado otro más para, si no me responde o la respuesta es pobrísima, entonces estoy hablando de depresión resistente o refractaria. ¿Qué puede pasar acá? Que yo soy pues una mala psiquiatra y que hago un mal diagnóstico. O que hago un buen diagnóstico y hago un mal tratamiento. Ya sea en la elección del antidepresivo, en la dosis del antidepresivo y en la duración del tratamiento que estoy dando. Entonces, 30% de pacientes suelen no responder al tratamiento por diagnóstico o tratamiento o ambos erróneos. Esto es error del médico. En muchos casos, mira, 30% es por error del médico. Y el 50% solo responden a dosis altas. Muchas veces no llegamos a las dosis tope. Yo soy amiga, sí, de las dosis altas, de las megadosis. ¿Por qué? Porque la depresión es algo tan terrible que no se lo deseo a nadie. Yo a veces digo, es preferible que tenga esquizofrenia o que tenga una depresión tan severa. A pesar que la esquizofrenia no es un chiste, ¿no? Aquí tenemos que verificar los niveles séricos de las hormonas, de los mismos antidepresivos, y ojalá hubiera posibilidades en los hospitales del seguro o del MINSA para usar. No suelen haber para usar los antidepresivos, ni siquiera para dosar los euritizantes. Hay que evaluar los factores estresantes porque si lo que está interfiriendo es un factor estresante, entonces yo tengo que trabajar ahí para darme cuenta que en realidad es o no es una resistente o refractaria. Por la edad tenemos la depresión infanto-adolescente. Se habla de la depresión desde el bebé, pero aquí no vamos a hablar de la depresión del bebé. Ya los más grandecitos es muy difícil, son muy heterogéneos, los síntomas son muy heterogéneos y la mayoría no se caracterizan así por ser síntomas de depresión, tristeza, melancolía. Van a haber muchos cambios en la familia, lo que siente el niño, lo que se enferma el niño con depresión y con cualquier otra enfermedad de tipo psíquico, generalmente en función a la familia. Son importantes los factores genéticos y los ambientales. El ambiente en ellos es muy, muy importante. Los genéticos pueden esperar. Cuando hagamos bipolaridad, iban a ver, yo tengo una niñita, la conocí desde la barriga. Y los factores ambientales en ella están influyendo más que los genéticos, aunque en ella hay una suma de ambos, ¿no? El humor depresivo es raramente manifiesto y hay síntomas vagos, somáticos, muy difusos. De acuerdo a las edades, los chiquitines, pongamos, son irritables en la edad escolar. La falta de interés, la falta de colaboración, mímica y gestos tristes, pero poco en relación a lo que son síntomas depresivos en realidad. En edad escolar hay que tener mucho cuidado porque comienzan a aparecer las conductas parasuicidas y donde se puede llegar a conductas netamente suicidas, como se está viendo actualmente, que hay muchos chiquitos que se suicidan o hacen intentos. En mis guardias, con mucho pesar, a mí no me gusta atender niños, pero con mucho pesar soy campeona porque me llaman siempre de pediatría. He tenido muchos niños suicidas. Yo a veces les digo, estoy batiendo récord, la población de niños suicidas la tengo yo y no soy psiquiatra infanto-juvenil. Y es increíble porque tenemos que pensar, ustedes que no sé si son padres o mamás, pero tenemos que pensar
¿qué hogar les damos aparte de qué les estamos heredando a nuestros hijos? Y los chicos son bastante sensibles. Estamos viviendo, ya les digo, una cultura depresógena, un milenio depresógeno, entonces todo eso influye. El ambiente está influyendo mucho más que la genética. Y en la adolescencia comienza con síntomas depresivos ya un poco más tirados a irritabilidad, enfrentamientos con la familia, esa época de incertidumbre, de inseguridad, donde cualquier cosa puede pasar, también está inmersa en la depresión. Entonces, esa falta de lograr independencia, la búsqueda de la independencia que muchas veces hace que tomen decisiones equivocadas y que muchas veces les lleven al suicidio. ¿Qué pasa en la mujer? La tensión premenstrual se dice que es depresiva, ¿no? Los chicos dicen ya, está en sus días, o está cerca de sus días, ¿no? Todos son por cambios hormonales. No nos olvidemos que en la depresión primaria hemos visto el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Todo eso influye, y más ahí con los estrógenos. El disfórico premenstrual también es de tipo hormonal, 10% de las mujeres, y la expresión máxima está a los 30 años. Ahí dicen, está hecho una fiera porque está en sus días. Mientras que con el otro es solamente tensión, en este ya hay irritabilidad, hay más tristeza, hay cambios del humor más marcados. Cuando ya se tiene el bebé, viene la melancolía maternal. Los 2-3 primeros días vienen los blue babies, que se llaman, los blue babies, que son síntomas depresivos, chiquitos, con mucho llanto, la impotencia de la madre, ¿qué voy a hacer con este niñito? ¿Qué hago? Por Dios, qué cosa más terrible, ¿en qué momento lo hice? Esa preocupación incluso exagerada de qué le pueda pasar a su niño, y la impotencia para enfrentar su situación muchas veces de madres sin un apoyo, o de la madre adolescente. También se llama murmur. La depresión puerperal, esta es la postparto, se da en 10 a 15% de las mujeres. Esta es la que muchas veces va a depresión monopolar. Y acá se juntan también esos factores donde la mujer tiene muy pobre apoyo, donde hay sentimientos de inutilidad, y donde la familia es lo que más va a necesitar, y especialmente la pareja, ¿no? Porque hay una sobrepreocupación sobre el recién nacido. Todos esos factores también, no solamente hormonales, sino de apoyo, la red de apoyo falla. La depresión en climaterio también es hormonal, es transitorio, y depende cómo la mujer enfrente su climaterio. ¡Qué felicidad! Ya no voy a estar menstruando. ¡Qué felicidad! Tengo libertad para el placer sexual. Ya no estoy con los temores de estar embarazada. ¡Qué felicidad! Depende de cómo se enfrente la vida. En el anciano, si bien a los 45 años no se es anciano, pero muchas de las depresiones del anciano comienzan alrededor de los 45 años. El anciano no tiene esa cobertura de protección, de seguridad en nuestro país, y entonces el anciano se deprime con mayor facilidad, y más que los procesos orgánicos cerebrales se comienzan a dar, las enfermedades cerebrovasculares, y hay un alto porcentaje suicida. Ahora, ¿cuándo tenemos una pseudodemencia? Cuando la depresión se junta con síntomas cognitivos, baja concentración, baja memoria, bajo rendimiento, pero le damos antidepresivos, y esa supuesta demencia, esa pseudodemencia, va a desaparecer. Entonces lo que ha sido es una depresión en el anciano.
Entonces, ¿qué es lo que vemos de toda esa gama de depresiones que hemos visto ahora? ¿Qué es lo que vemos? Vemos solamente eso, la punta del iceberg, el fenómeno témpano. Y la necesidad de que desde la atención primaria y desde las especialidades donde puedan estar ustedes puedan comenzar a tratarlo. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? La evaluación vamos a hacer a través de la historia clínica directa e indirecta. Directa con el mismo paciente, indirecta con los familiares. Y el diagnóstico es estrictamente clínico. A mí no me vengan con que he utilizado la escala de Montgomery-Åsberg, que el Hamilton-Dean, que el Sund-Dean. No, eso no sirve. Eso solamente es para corroborar lo que clínicamente he encontrado y para darle una calificación que me ayude a hacer un seguimiento. Tenemos el inventario de depresión de Beck, Montgomery-Åsberg o Mathers, Hamilton-Dean, Sund-Dean, el MMPI, Hazard Faces, que son las caritas. A través de caritas uno puede diagnosticar o ponerle en una escala, diagnosticar no, ponerle en una escala el grado. Puede hacer pruebas de laboratorio desde supresión de dexametasona, uno le pone 1 miligrama de dexametasona y no se va a suprimir si es que está deprimido. Esta prueba tiene muchos falsos positivos. Participé en un estudio hace muchos años con esto. Bueno, a ver cuál de ustedes puede decir que yo estoy deprimida, y eso que ahorita, mejor dicho, en estos años, se puede decir que yo estoy con las pilas bajas, ¿no? La batería está baja, ¿ya? Imagínense, ese estudio se hizo hace más o menos 15, 20 años. Yo salí pues, con el test de supresión de dexametasona fatal, que me buscó uno de los que estaba haciendo el estudio, me entrevistaron después del otro y después el otro. No encontraron depresión por ningún lado. Si ahorita me hacen, a lo mejor me encuentran deprimida, ¿no? Pero en esas épocas donde yo era medio maniforme, imagínense, todavía me queda algo de maniforme. El test de latencia REM, donde va a haber el acortamiento del periodo de inicio del sueño, y ya todos los otros. Ya todos estos son auxiliares. Si tienen dinero, se hacen, si es para ustedes. Pero al paciente, por favor, no le pidan, es un despilfarro, no tiene sentido. Ahora, si tienen ustedes su equipo para ustedes hacerle, quieren plata, seguramente, que no se vayan a ir por ese camino. ¿Qué obstáculos vamos a tener para el diagnóstico? Si nuestra relación médico-paciente es muy pobre, vamos a tener un obstáculo. Si no hacemos una buena historia, si es incompleta. Si la sintomatología médica, no psiquiátrica, no depresiva, se puede confundir con síntomas comunes, pueden haber en ambos. La falta de apetito puede haber en una anemia, puede haber en otras enfermedades. Cuando hay negación, es un obstáculo para el diagnóstico. Yo voy a esconder o voy a minimizar mis síntomas y la familia también a veces se vuelven cómplices, ¿ya? O es solamente el paciente o es la familia y van a negarlos. Porque qué feo que digan que yo estoy deprimida, ¿no? Ay, la familia dice, no, ¿cómo vas a estar deprimido? Ay, no, eso deja para otra gente. Acá en la familia no, todos somos bien saludables, entonces se va comiendo su depresión y eso nos entrampa, porque cuando van al médico, puede tener cualquier, un poquito nervioso, deprimido no. Y como esos pacientes les van a llegar a ustedes, a mí me van a llegar diferentes. Ellos los minimizan, la familia los descalifica, los mismos pacientes descalifican sus síntomas y los somatizan. Entonces, ¿qué va a sentir? Va a sentir migraña. Ay, pero, ¿y desde cuándo tiene su migraña, señora? ¿Cómo es eso? Es que lo que pasa es que mi hijito se ha ido al extranjero, eso, mi hijito se ha divorciado, que esto, que lo otro. Y también yo me siento
o mal porque estoy inútil, ya no hago las cosas como antes en la cocina, yo ya no hago como antes, me olvido las cosas, ya no tengo esa habilidad para hacer la comidita así, que es, ya no soy tan rápida. Entonces tiene cualquier cosa menos depresión, ¿no? Pero se está dando cuenta que su rendimiento, sus capacidades son menos, y todo eso va mellando en su estado de ánimo. Cuando el tiempo de la consulta es insuficiente, pongamos a nosotros nos dan 20 minutos, así sea paciente nuevo o paciente antiguo. Bien difícil a un paciente nuevo poder hacer un diagnóstico, a no ser que todo esté cantado, en 20 minutos, pero hay que hacerlo, uno está en seguridad social. La estigmatización social. Pues está deprimido, se va a ir al psiquiatra, está loco. Y todos los dormilones también deben estar medio deprimidos, ¿no? La falta de recursos para solventar los gastos que significa un tratamiento médico, así no sea psiquiátrico. Eso, los obstáculos para el diagnóstico, pero ¿qué cosa nos puede llevar a error? El énfasis que se da a las consultas somáticas, a las quejas somáticas, pongamos en la depresión larvada. Ahí puede haber un error diagnóstico. Que los médicos van a priorizar lo físico sobre lo psíquico. Además, no están preparados para enfrentarlo, tienen miedo de descubrir que es algo que no está dentro de su capacidad, y después, ¿qué le van a hacer? Dios mío, ¿qué le van a hacer? No van a saber qué darle. No tienen el conocimiento suficiente, no manejan psicofármacos. Incluso los psiquiatras que son psicoterapeutas y que no son biologistas tienen esos temores. Ya hemos dicho lo de la consulta, que también en estos casos el tiempo en la consulta privada. La consulta privada de un psiquiatra dura de 45 a 50 minutos. Pero ¿qué cosa hacen, no? No, pues mi consultorio está lleno, no le voy a dar ese tiempo, le daré 15 a 20 minutos, ¿no? Y así es total, es psicótico, dicen, no, a uno el psicótico hay que darle tiempo. Y el temor a preguntar las cuestiones psicológicas. Y muchas veces el médico, bueno, no sabría decirle, pero esto, que así, ¿verdad? Trata de darle una explicación. O dice, desconozco mayormente estas cosas, estos medicamentos, cómo que le han dado, no sé qué cosa. Y la mayoría de veces le dice, tiene que poner de su parte. Igualito que le diría el vendedor de frutas, tiene que poner de su parte, para que se ayude el médico. Pues no. Entonces, ¿cómo evolucionan los trastornos de ánimo y especialmente la depresión? Ahí tenemos, lo que yo quiero que se fijen es en 5 puntos. Ahí dice, respuesta, recaída, recurrencia. Y con rojo dice remisión, recuperación. Si nosotros vemos, es una curva hacia abajo, como hemos visto en el eje de coordenadas de positivo y negativo. Esta es la curva solo hacia abajo, ¿sí o no? Ya, es la curva solo hacia abajo. Entonces nosotros estamos en el punto más fuerte de su enfermedad, como estaba acá, y comenzó a deprimirse. Comenzó a hacer signos, síntomas, y ya no es un síndrome, ya es una entidad nosológica, un trastorno. Y está poniéndose fuerte, moderado, grave probablemente. Entonces aquí llega, Dios quiera, donde uno de ustedes que pueda manejar esto, y si no, llega donde el psiquiatra. Aquí llega, puede que baje más, pero en el segundo gráfico aquí llega. Entonces cuando él recibe un buen tratamiento antidepresivo, si requiere psicoterapia también, pero aquí comienza su tratamiento. Entonces comienza a mejorar. Hay la escala, una de las escalas que hemos mostrado, la escala de Hamilton, tiene un puntaje. Cuando se llega al 50% de la escala de Hamilton, o sea, al 50% de mejoría, se dice que estamos teniendo respuesta al tratamiento.
Entonces, la mejoría hasta 50% se llama respuesta. Si la mejoría continúa, yo puedo llegar al 100% de mejoría, quiere decir a la normalidad. ¿Cómo se llama la normalidad? Recuperar la normalidad, 0% de síntomas, se llama remisión. Si yo continúo bien en el tiempo, varios meses, me mantengo bien, quiere decir que me he recuperado. ¿Ya? Entonces comienzo el tratamiento, comienzo a mejorar, tengo la respuesta, tengo la mejoría al 100%, la remisión, si sigo bien con la remisión, manteniendo una mejoría al 100%, llego a la recuperación. Y puedo seguir recuperado todo este tiempo. Pero ¿qué sucede? Entre el segundo 50% y el 100%, o sea, entre el 51% y el 100%, puedo tener un retroceso. Entre la respuesta y la remisión, puedo tener un retroceso. Ese retroceso se llama recaída. ¿Cuánto también puedo tener una recaída? Cuando ya estando en la remisión, estando totalmente bien, en el tiempo de recuperación, en ese 100% bien, pero antes del año, aquí es un año, antes del año puedo tener otro retroceso. Entonces, las recaídas se dan entre la respuesta y la remisión, y entre la remisión y la recuperación. ¿Por qué? Porque aquí ya la recuperación va a continuar. Aquí acabó el episodio y continúa la mejoría. Pero ¿qué sucede? Estoy bien recuperadito y ahí decía hasta 85%, de entre el 50 y 85% pueden hacer recurrencia a partir del tercer año. Como acá ya se pasó un año, probablemente aquí es otro año y estamos ahí en este periodo de más de un año, más de 2 años, voy otra vez a deprimirme. Pero esto no es una recaída. Cuando no es un retroceso tampoco, son nuevos síntomas de depresión. Aquí comenzaría la recurrencia, la depresión recurrente. Es un nuevo episodio y sigue la. Entonces, las 5 R's de la depresión son respuesta, recaída, remisión, recuperación y recurrencia. Son las 5 R's de la depresión. El resto lo vamos a ver en la clase de tratamiento. Entonces, si yo tengo todo esto y he hecho el diagnóstico, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a tener el tratamiento. En el tratamiento tengo que tener 3 objetivos. Tengo que buscar la respuesta. Primero la respuesta, reduzco signos, reduzco síntomas, elimino todo eso y de ser posible llego a la remisión. Primero logro la respuesta y la remisión. En segundo lugar, ya estando en la remisión, camino a la recuperación, tengo que evitar las recaídas y tengo que hacer que el paciente logre su funcionamiento normal, pueda con su 100% de remisión de la depresión, pueda desempeñarse como cuando estaba sano, o lo más cercano a como estaba sano. Esto es restablecer el rol de la hora. El tercer objetivo del tratamiento es evitar la recurrencia y la recaída. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que el paciente se adhiera al tratamiento, que el paciente me cumpla el tratamiento, que la familia le haga cumplir el tratamiento. Por eso es minimizar el riesgo de recaída y de recurrencia. ¿Cómo voy a tratar los trastornos depresivos? Las depresiones menores, básicamente con psicoterapia y antidepresivos. Los antidepresivos, como ven, está en minúscula porque son menos importantes en las depresiones menores. En la depresión mayor voy a tener los eutimizantes,
o estabilizadores del ánimo, voy a tener los antidepresivos, voy a tener la terapia electroconvulsiva, por si tengo riesgo suicida, por si tengo estupor catatónico, depresivo, por si tengo rechazo a la alimentación, que se me puede morir el paciente. Si tengo síntomas psicóticos, voy a utilizar antipsicótico. Y después, miren, letra pequeñita, como la depresión mayor es biológica, ¿ya? Entonces ahí recién vienen las psicoterapias. Yo no puedo utilizar psicoterapia cuando el paciente depresivo mayor está pues tan deprimido. Es imposible, es robarle al paciente. Y las psicoterapias más importantes en este tipo de depresiones, cuando ya están saliendo y están en un nivel leve, la terapia interpersonal, la cognitivo-conductual y la terapia psicodinámica son las de mayor éxito. Puedo utilizar potenciadores como la hormona tiroidea T3, T4 y también puedo utilizar estrógeno. Y entre las misceláneas de lo que puedo utilizar está la fototerapia, como tengo la estacional, la deprivación del sueño, no les dejo dormir para que estén más activos, la estimulación magnética transcraneal que actualmente se está haciendo en Lima y que es bien, dicen que es buena, pero son tan pocos los pacientes que tienen que la verdad no he visto resultados. La psicoeducación me falta la pena, es en todas. ¿Qué es la psicoeducación? Es educar al paciente y al familiar sobre la enfermedad para que haya mejores resultados. Ahora, el suicidio es un riesgo grande en la enfermedad depresiva. Entonces, los factores de riesgo suicida en depresión mayor están dados cuando han habido antecedentes de intentos suicidas, cuando han habido integraciones suicidas. A veces dicen, no, todas las veces dicen que se va a matar. Sí, yo también digo, todas las veces dicen que se va a matar. Pero una cosa es cuando ya están teniendo pensamientos más elaborados, han tenido conductas más elaboradas, ¿no? Porque el otro día entró, yo no sé por qué le hicieron entrar una paciente que había tomado pues 4 clonazepam de 2 miligramos, había tomado 4 de no sé qué, en total eran 12 miserables pastillitas, ¿ya? ¿Y para qué hizo? ¿Para qué hizo? Para que su novio no la dejara en el altar, pues. Eso no es depresión, por Dios, eso es una reacción situacional. Entonces, ahí hay que evaluar el riesgo suicida. Pero los factores de verdadero riesgo suicida son la alta desesperanza, la anedonia, la ausencia de reactividad, el fatalismo. Hay que evaluar cuando encontramos estos síntomas que no son tan frecuentes. Hay que tenerlos muy en cuenta. La bipolaridad. ¿Por qué la bipolaridad? Por el quiebre de un episodio a otro, de manía a depresión. Cuando hay angustia e insomnio severo, cuando hay insomnio severo comienzan a pensar y a premeditar una serie de cosas. Cuando hay comorbilidad grave, enfermedades de riesgo, de cuidado, cáncer, una serie de cosas así, o cuando hay la depresión doble. ¿Qué es la depresión doble? La depresión doble es la suma del depresivo mayor con la distimia. Tiene que haber habido por menos un tiempo con depresivo mayor y después se vienen por lo menos 2 años de distimia. Entonces, esa es la depresión doble. Depresión mayor más distimia. Y ese sí es un riesgo, ¿por qué? Porque ahí gana como ellos son un poco más aparatosos y todo, ante la severidad de la depresión mayor con la impulsividad que la distimia, la disforia que le genera, puede tener una falta de control de impulsos y puede matarse. Cuando la depresión es recurrente y es muy, muy seguida. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo suicida? Los planes, hay que ver los planes, la ideación, todo. Hay que ver la disponibilidad de lo que va a usar. Los síntomas psicóticos, las alucinaciones
auditivas, comandatorias, suicidas e incluso los homicidios suicidas, la angustia severa, el consumo de alcohol y drogas, historia de intentos previos. Yo tengo un paciente que tiene un corte así, una suerte que lograron detenerlo a tiempo, pero ya estaba el corte y su cabeza ya estaba medio colgada hacia atrás. Y lo salvaron, pero ese paciente tiene otro corte acá, se desangró. Es terrible, ¿no? Yo le tengo terror cada 3 meses cuando lo veo, digo, uy, ahora con qué novedad va a venir. Una de las cosas que me sale, aunque los hombres son más de contundencia, pero con tantos intentos no vaya a hacerlo. Bueno, los hombres se suicidan menos, pero son más contundentes. Hacen cuadros aparatosos. Así como así que es terrible. La historia familiar o exposición reciente a un suicidio. Una colega, cuando llegó a su casa, encontró a su padre colgado y ella es depresiva. Yo me enteré muchos años después cuando me buscó porque estaba desesperada. Ella se cortó en la muñeca, se sangró y tuvo la suerte de que su perro se acercara. Ella dice que el perro solo está en el jardín. ¿Cómo entraría el perro? No se sabe. Estaba sola en la casa. Y sintió el cariño del perro, la desesperación del perro. La hizo reaccionar. Hacía pocos años que se había muerto su padre, que se mató, ¿no? El perro tuvo tanta llegada a ella que se levantó y ella trató de controlar eso, y como el ex marido también es médico, fue donde el ex marido, que se emergencista, y a la casa de su curadora. Pero ella ha hecho varios intentos suicidas y está ahí, ¿no? Está ahí. ¿Cuándo será definitivo? No sé. Entonces la depresión está presente en cada 2 de 3 suicidios. En el Perú, 1.700.000 personas se presentan cada año con cuadro depresivo, 365.000 están en Lima, y en el mundo 800.000 personas se suicidan y 10 millones intentan hacerlo. Y esto es antes de que hubiera el puente, ¿no? Creo que ya hay eso ahí en Miraflores, ¿no? Ya no es el paraíso de los suicidios. Bueno, este es el resumen prácticamente, ¿no? Cuando tenemos depresiones menores, que es todo este lado, distimia para acá, toda esta flecha para acá, en realidad es un mundo básicamente psicológico, ¿ya? Y acá es un mundo básicamente biológico. Entonces, en el mundo biológico vamos a tener antidepresivo como prioridad. En el mundo psicológico, la psicoterapia. Y en el medio, los dos. Dependiendo de la situación, uno va a priorizar. ¿Alguna pregunta? Tenemos 20 minutos.